los logísticos escondían los barriles llenos de armas, los tatús, los escondían en estos lugares así, ¿no? Que eran lugares que era difícil que el ejército los pateara, ¿no? Entonces ahí escondían los barriles con las provisiones, con munición, con granadas, lo que fuera, todo lo que es armas. Entonces se hacían unos tatús parecidos de estos, pero solo que con un hoyo más para abajo, como por decirles 2 metros y luego para adentro. Como que estaba allá, Sierra. Les cuento porque yo por ¿De qué ejemplo, estaba en Pinares, encima allá del por hotel? lado de un día que íbamos a atacar la Fuerza Aérea con morteros, fuimos a hacer un tatú de esos para meter 2 morteros 82. Ahí, ¿no? Entonces, esos se hacen para abajo, 2 metros, y luego empieza. Es incómodo estar trabajando en el también. es incómodo. Y luego empieza uno. Hay 60, hay 82 y hay 81. Por 360 lo consiguió de 82. También 82. Exacto. Yo usé la granada de Y luego 82. vienen las capas de tierra. Para Se la, así que pues, pase el se la puyazo, adaptó al PS7. estos lugares, No, huevo. la guerrilla, para esconder Huevo, yo soy artillero también, ¿no? eran los logísticos de la guerrilla. Y donde decían uno, ¿por aquí espérame? Ya voy a venir. Ahí estaciona la mierda, te dejaban solo. Una pregunta, don Talí. Díganme. Para el tiempo de los acuerdos de paz que entregaron las armas, todas esas armas las sacaron y las entregaron. Todas esas armas, la mayoría, se sacaron, ¿verdad? Todas las que habían, se sacaron, se llevaron. Nosotros nos tocó, el lugar de destrucción estaba en Aguacayo. Aguacayo. En Aguacayo, ahí nos tocó ir con todas las armas a que las cortaran, ¿verdad? Que las cortaban con soplete. Porque, vaya, por decirles algo, en esta guerra se negoció algo, ¿verdad? Dicen. Ni nosotros podíamos vencer al ejército, ni el ejército nos podía vencer a nosotros. Entonces, que nosotros le entregáramos las armas al ejército era como un gesto de humillación, ¿va? Entonces, no, dijeron, no. Nosotros destruimos nuestras armas, porque aquí no nos han vencido ni ustedes, ni nosotros les hemos vencido a ustedes. Hay un empate militar, ¿va? Se llama eso. Y pues sí, les digo, Y éramos dos ejércitos, bueno, el END y el porque ejército. había una guerrilla, cabrón, aprende. Se supone que es la mejor de... Y la verdad es de que ya al final, o sea, tipo 89, 90, ya habían puesto en jaque a la Fuerza Aérea, pues ya las Ya no volaban las los misiones aviones. aéreas, Ya no o sea, volaban. todo el apoyo vuelo rasante. aéreo, ya no solo se veía un apoyo que le decían Misión Rayo, ¿va? ¿Se acuerda allá en Los misiles andaban en con Chalate, todo. ¿va? En aquel cerro que el Picacho que le decían? Allí le entramos porque como allá había un campamento arriba y queríamos entrarle con todo. Por la laguna seca. Sí, entonces eso fue el Misión Rayo, llegaron 2 aviones y ya entramos a la infantería, ¿verdad? Bajaban bajitos. pero ya habían Vuelo rasante. Fue después de la ofensiva. Bueno, aquí en este cerro pasó mucho. Sí, después de Aquí venían por la vaguada, pa. 3, dejaban de un solo las 6 bombas, de un solo, pa, las que traían, se veía el vergazo. se iba, ¿sí? Sí, sí. Por Pero eso le decían, Se llamaba vuelo rasante. era solamente Vuelo rasante le decían. les digo, lástima hoy que uno, va, por ejemplo, aquí, yo le decía la vez pasada a un compañero, no, hombre, contar tu historia. Fíjense que una vez, no sé, por un lugar le tiraron un misilazo a un A-37. Entonces en la 37, cuando le soltaron el misilazo, lo que hizo fue tirarse de un solo a Montepeque. Un piloto muy hábil, se tiró. Yo tengo un pedacito, vamos a compartir un día un pedacito de eso. Entonces lo que hizo fue tirarse a Montepeque. Y se fue por todo eso, fue hasta allá, a salir allá por Finquera, ¿verdad? Allá fue a reventar el misil en un bordo, allá por el río Quesalapa, ¿ya? Pero los pilotos aprendieron rápido. sí, no, es que ellos eran ágiles. Es que como, oíme, es que eso lo hizo... No es que iba detrás de él. Pero como él iba bajando, él bajaba la vaya, eso es lo que sucedía, era que como el misil sigue el calor, va. Entonces el piloto se pega el bajón, Y sube. sube, pero para que el misil se quede con el calor de las láminas. Entonces la lámina le desvía y el avión se salva, pero es porque el misil siempre el calor es el que sigue. Dicen que es un poco inmaniobrable porque no puede maniobrar. Yo lo que les digo es que también que, por ejemplo, aquí en el cerro, los misiles que nosotros tuvimos fueron de muy mala calidad. Yo eso lo entiendo, porque eran unos SAN 7, muy retrasados. Se jodieron. Tan cierto era de eso, de que el que maniobraba o el que ese tipo de misiles para avión fue el Huecoto. No.
No. No, No. habían, Cada quien- habían de la RN, habían de la FAL, pero qué les digo, por decirles uno, esa aviación a uno lo jodía, pues, y de repente por decirles ahí en la cruz uno empezaba un combate con el Atlacate, y a ratito tenía encima eso, pero ¿qué hacíamos nosotros? La comunicación de nosotros los rastreaba y nos decían a nosotros, péguense a ellos, péguense. Entonces eso hacíamos nosotros, nos pegábamos. Cabal, así. Para que el bombardeo. Por decirles, como tiraban la señal, la tiraban como a 300 metros. No, pues. Entonces, ahí no iba a ti. Entonces le decía a él, yo les digo, pues yo oír comunicación así. No, así que Vaya, ven esa la señal, era la de orden. ahí donde ves la señal, 1500 metros al norte. Ahí no nos pasaba a nosotros nada. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando intentaban de nuevo, nos agarrábamos, puta. Y ahí es donde decía el ejército, No podían, estos era hijos de cagarse puta. cabales. Estos hijos de puta se los traga la tierra. No. Pero era así, la guerra. ¿Ah? Que eso es lo que pasó Pesado. ¿Ustedes quién se los suministraba? A nosotros, pues nosotros, por decirles, en ese tiempo aparecieron bastantes PKM, ametralladoras livianas, que son como el M60. La PKM es de fabricación rusa, una ametralladora muy bonita, muy buena. Ahí te va a enseñar la foto, ahí la ando más viendo liviana la que foto. la M60 y con mayor potencia. Yo Bueno, lo eso sé en ver. lo compraban en el mercado negro. tiene escondido por ahí. Compraban en los mercados negros. Ahí, aquí la tengo en el teléfono. Porque acuérdense que la corrupción es a nivel internacional. Ajá. Entonces a veces si usted toca a un oficial de un ejército de otro, le vende, Ajá, le vende sí. una cosa de esa. Sí, así era, ¿verdad? así Ya era. estaba en el mundo. Eso es lo mismo pasaba aquí también. Ah. Nosotros llegamos a un tiempo que a Bueno. nosotros nos dieron, por contarles algo, Bueno, digo, la nuevo. mochilas, uniformes, Una botas, vez nos todo, ofreció todo al final. alguien, no lo manejaba yo, lo manejaba otro, pero una vez ofreció a alguien del ejército, un oficial, oficialón, Ajá. vendernos munición de 56, DM16, DM60. Yo me dije, Pero nosotros teníamos un vergo, entonces, además en ese tiempo usábamos AK-47. AK-47. ajá, acá. Entonces nos ofreció, va, y no, pero a muy bajo precio, le digo. No, Sí, pues sí. Sí, yo por aquí contarles algo, fíjense que, bueno, pero ya le hicimos largo, hablamos para varios canales. ¿No? Por contarles algo, fíjense que nosotros teníamos, hay unas ladrilleras, allí enfrente del desvío de las Flores. Ajá, sí, aquí. Ahí están unas ladrilleras viejas. Pero en ese tiempo, nosotros solo llegábamos ahí y allí nos metían todas las cosas. Allí nos metían los vergos de uniforme, pero era alguien que hacía eso. Entonces nosotros solo íbamos a quitar la primera línea de ladrillo y ahí estaba un montón de munición, uniforme, Mochila, todo, botas, mochila, botas, todo, mierda. Entonces, y la primera brigada, Pues sí. y la primera brigada ahí en el Conacaste ese que está en el Río de las Flores, pues, ahí sacábamos, me acuerdo que una vez fuimos a sacar como alrededor de 200 papayas, de 82, ¿verdad? Porque nosotros el 82 es un cañón, es un mortero yugoslavo, ¿no? Ese es el mismo que el 81, solo que el 81 es verde, va. Ahí es donde yo me tenía confundido. Ya No, se equivocó, yo- le digo yo, porque el 81. No, 82, no, si hay 82, Ah, que 81. No, es que le voy a explicar que cuando Néctar toca ese tema es que nosotros el RPG-7 era escasa la munición. A veces mandábamos antipersonal, teníamos que utilizar como antipersonal antitanque, que era desperdiciarla, porque el antitanque era para otro tipo de combate. Entonces hubo una innovación salvadoreña cubana, donde se hizo la innovación que se adaptó a la carga impulsora, la granada del mortero 60, No, del 80. de 82 y de 81, no, las tres. O sea, te digo porque yo las usé, como era 7, yo sé que como entonces, pero a mí me gustaba más el 81 porque me gustaba el impacto y me gustaba el espesor, no te desequilibraba. Entonces, los salvadoreños, para que vean que los salvadoreños también Había. sabían, pues, entonces, No, y la necesidad no hacía. entonces, y con eso ya suplíamos porque como el RPG-7 era para suplir el cañón 90, cualquier otro cañón, entonces imagínense un RPG-7 con papel de 81, el impacto, porque le puse una de 82, le acabo de decir, a la Atlacate, allá después después del ataque del pueblo de WhatsApp que nos subieron al Hombre Ramos, ahí le puse una de 82, cabal en la trinchera. Entonces sí, o sea, había 82, 81 y la 60. ¿A usted qué le tocó? ¿A usted qué le tocó venir de refuerzo cuando nosotros teníamos cercado el quemado? Yo estaba participando ahí. Ahí nosotros iniciamos con 3 granadas de 82. Tres granadas, 3 RPG-7 y ahí encima. Y mire, qué bien que me lo encuentro. Esa vez
porque la unidad que estaba de nosotros arriba, no sé qué pasó, no, porque nosotros ya veíamos las mochilas de caballería, ya veíamos hasta los fusiles. Ah, sí es cierto. pues, Y a nosotros, me acordé, ahí, cuando a usted lo mandan de arriba, ¿verdad? Lo mandan y nos caen por detrás, ¿verdad? No, Ya me- Y que yo dejé así una elevación así como aquí, dejé la 60. Y la hija digo, puta la ruciaba. Digo, puta, Es que esa- era el placer de él ruciar a la pura. Esa unidad de la que habla el compañero aquí, camarada, fue unir una unidad como solo reserva andaba ahí, va. Solo reserva. Allí no andaba uno de tiempo obligatorio, solo reserva, va. Allí no Y fue una unidad que se paró. sí. Sí, porque toda la zona que operaba el Atlacat, operaba, o sea, ese era el relevo del Atlacat. Donde caballería. quiera lo andaban metiendo. No, si esa vez nosotros ya los llevábamos para afuera, ya los llevábamos. No, Pero ellos nos cayeron Sí, por es detrás. cierto, tenés razón, Nos cayeron caballería, por ya detrás me acordé. porque la unidad que estaba de contención de nosotros, no sé qué pasó, va. Pero cuando venimos a sentir nos empiezan a levantar detrás de nosotros. Ay, no, que nos toca salirnos. Y no, porque esa vez ya veíamos parados. Tú en M60 estaba parado en un palo. Sí, en un mango estaba así. Como que se dieron nueva. Hasta así estaba, digamos, el oficial, el tenientón, de tener puesto el mando y todo. En la pila, me estaba chileando y todo. Es como, va, digamos, cuando a mí me pegaron este centoncito, yo era un reclutilla, que apenas 5 meses. Venía en un reo para un destacamento en artillería y entonces veníamos para Quesaltepeque, veníamos nosotros. Allí en Colombia, allí me levanté el reo, salimos 5 jodidos. Allí saqué este Aruñón. aruñoncito, solo me rajaron para sacarme La izquierda. 3 grampas eran las que estaban empatadas aquí, Solamente. de cerca. De la que ocupaban para ponerlas esas O mismas. sea, ahí en las esquilas. Por eso es que a mí me pregunta uno de caballería, me pregunta de ese batallón. Y yo lo que pasa es que le digo que no me recordaba si había sido la PH o había sido un batallón de artillería. Porque Vamos no sabían, avanzando. porque había un batallón de artillería que lo ocupaban de seguridad. Entonces no. Artillería poco se metía a los lugares así bien rojos. Artillería más que todo era de apoyo. De apoyo, de seguridad de las De piezas. apoyo, ajá, pues sí, porque nosotros los apostábamos aquí, por ejemplo, con una pieza mandábamos, ¿va? Como le llamamos a eso, posiciones adelantadas. Seguridad. Para Es la seguridad de las piezas. Porque la pieza para los artilleros era sagrada, es locura. No, yo fui a probar de llevar las piezas ahí. Allá en San Pues. Vicente, allá en San Yo fui a Vicente. llevar las piezas esas. Se me Así olvidó, les llegué. ya ¿ves? las agarraron. En Santa Clara creo que fue. Pero no las pudieron. Nos reventaron las vacas reventaron una vez Metieron explosivos, no ahí en el pan aquel, ahí pone lo que es no las maleño, pudieron utilizar. la periquera. Pero allí se hubiera Ahí sido. estaban las piezas. Sí. Y le daban unas vacas a puta, le levantaban la bengala. Admiro, o sea, en, Para que vea que no. Se a durmió la el guerrilla centinela. había No, zonas porque que no eran exploramos, éramos algo locos. porque el que no se Y paraba nosotros entramos descalzos desde ahí. allí Cuando usted sube del derecho para arriba. No, cualquiera. Tenían todas las 3 días duraban. No, le digo un ejemplo de la lluvia, pero sí, la lluvia nos ayuda más. Nosotros nos sacaban a descansar. Ey, hay muertos allá. Pero sí le digo. Íbamos, entrábamos con todo para ir Es a divertido. ese lugar. Sí. Sí. No, hombre, entonces, gracias, camaradas. Miren, queremos hacerles un videito aquí con varios amigos. Bueno, Fuimos enemigos en aquel tiempo y somos amigos, ¿verdad? Así es que no es que fuéramos enemigos, sino que realmente el combate era. Las circunstancias los obligaron nos a... obligaron, nos metieron en este rollo. Sí. Hoy aquí estamos, miren, juntos. Y Hoy vamos ¿y el Recondo qué dice? almuerzo que nos va a invitar aquí un camarada, un comando del Belloso, ¿no? Recondo, ¿y usted qué va a decir ya las últimas palabras acá? Con No, pero de la entrevista, no de la vida. ya ha Yo venido, como que andaba mi tío esperando. ha venido a visitarnos, aquí estamos entre veteranos de la guerra. Pero, bueno, ya conocíamos por acá, ¿verdad? Pero ustedes conocen más y también, ¿verdad? Compartir un rato ahí con camaradas veteranos militares, como también de la guerrilla, ¿verdad? Y ser ejemplo también, y quitamos ese odio de nuestro corazón, ¿verdad? Que no nos lleva a nada bueno, mejor ser unidos, ¿verdad? Respetarlo, cada quien vivió su historia de una forma diferente.
Y no hay como ser uno unido. Mejor dar gracias a Dios que Estamos con vivos. vida todavía. Sí, así. ¿Verdad? Algunos éramos solteros, ahora conocemos hasta hijos y todo. bien. Nietos. Nietos, dicen. Nietos también, exactamente, sí. Y pues gracias a Dios pues estamos con vida, ¿verdad? Ni nosotros le hicimos nada a ellos, ni ellos a nosotros. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos despedimos. Vamos a bajar al salitre porque allá Aquí- nos va a invitar el aquí vamos a ir, encargado. Aquí nos vamos a ir. Almuerzo, ¿verdad? Así es que Ya, nos vamos. aquí nos vamos a ir. Gracias. Sí. Bendiciones para todos, ¿verdad? Este es el mejor ejemplo que les podemos dar. Miren, todos uniditos aquí, ¿verdad? Vale, gracias. Cuídense, bendiciones. Bueno.